ese sentido, no me salgo del programa que esté establecido. Y lo que sí es importante es por qué o a qué parte del programa nos va a apoyar todo esto de genética mendeliana. Y hay una parte que habla de probabilidad. Y en esa probabilidad, nosotros tenemos que saber la probabilidad de tener un fenotipo, un genotipo, y para eso necesitamos la genética mendeliana. Entonces, vamos a empezar a revisar conceptos muy generales y lo que es la primera ley de Mendel, y vamos a ir 3 clases trabajando con pura genética mendeliana. Vamos a hacer una breve introducción de Mendel, quién era, o sea, por qué le interesó todo esto de las plantas, y bueno, él tuvo la suerte de trabajar con chícharos, y ahorita les digo por qué la suerte, que algunos así lo nombraban, aunque en realidad creo que él tenía muy claro las características de los chícharos. Él nació en un lugar que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, en Heinzendorf, en el campo. Sus papás eran campesinos, por lo que él desde chico estuvo siempre rodeado de plantas, de cultivos, y le llamaron mucho la atención. Estos son los papás de Mendel. Aquí nada más se los presento. Ay, perdón. Y él no era, digamos, de una familia de mucho dinero. Y bueno, en esa época, y va a explicar por qué él se hizo sacerdote, los que entraban a los monasterios tenían más oportunidad de estudiar. Entonces, él era muy inquieto, estudia un bachillerato y posteriormente ingresa a un instituto, al Instituto de Filosofía de Olomouc, y pagaba sus clases, sus estancias dando clases particulares de matemáticas y de química, bueno, química y física. Para poder seguir estudiando, él decide entrar al monasterio de los agustinos. Y bueno, uno pensaría, pues es fácil entrar, pero no crean, tenían que pagar una dote, o sea, una cantidad de dinero muy fuerte. Entonces su hermana lo apoya para que él pueda entrar al monasterio y le da su dote para que estudie. Y recibe él la orden sacerdotal en 1847. Ahí es cuando cambia su nombre de Johann por el de Gregor. Y todas sus publicaciones científicas ya las utiliza con el nombre que él tenía de sacerdote, que era Gregorio Mendel. Entonces, bueno, esta es la residencia donde él vivió, en el monasterio de Santo Tomás de Brno, y ahí él enseñaba matemáticas, y después fue a Viena a estudiar lo que era biología antes, bueno, lo que ahora es biología, antes se conocía como ciencias naturales y matemáticas. La principal inquietud que tenía Mendel era explicar por qué surgían los híbridos. Él ya había observado en las plantas de los chícharos que había unas que tenían características que predominaban sobre otras. Es que si me detengo un poquito es porque no quiero usar ahorita términos porque todavía no los hemos dado y algunos no tienen bases de genética, entonces por eso de repente me detengo porque voy a decir algún término y digo, no, lo voy a cambiar. Y veía que a veces esos que tenían una característica que predominaba, si los cruzaba, había una cruza entre ellos, seguía obteniendo puros ejemplares con esa característica que predominaba. Pero en ocasiones no, si cruzaba estos dos que tenían la característica que dominaba, obtenía algunos que tenían la característica dominante y otra la que no
dominaba entre todos los ejemplares. Entonces, él quería justamente explicar cuál era este misterio de los híbridos. Entonces, lo que buscaba o el objetivo que él planteaba era justamente conocer las leyes de la herencia y poder fijar algunos caracteres deseados. Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente, Mendel sí tuvo una visión muy importante de la herencia y cuando realizó su trabajo de las leyes de la herencia, lo presentó en la Academia de la Ciencia en Francia. Y un médico, un científico, él no era médico, era también creo que de ciencias naturales, lo retó a que en otra especie de planta demostrara sus leyes. Algunos sugieren en los textos que este científico actuó con dolo, porque él sabía que esa planta tenía varias características que no cumplían con lo que Mendel planteaba. Entonces, cuando Mendel empezó a trabajar con esta planta y vio que no cumplía con sus características, o sea, con lo que él había marcado como las leyes de la herencia, que ahorita vamos a empezar a ver, se decepcionó. Y lo triste es que abandonó la investigación, o sea, dijo que lo que él había hecho no servía para nada y entonces abandona la investigación, deja sus estudios y son muchos años después que otros investigadores rescatan los estudios que había hecho Mendel y en honor a él le ponen las leyes de Mendel. Entonces, pues una anécdota interesante porque es algo que muchas veces pasa en la ciencia, ¿no? Que uno trabaja en algo y de repente llegan, cuestionan y uno se decepciona, entonces pues hay que seguir siempre, ¿no? No dejarnos llevar. La prueba es de que todo lo que había hecho Mendel sí era válido, pero bajo ciertas condiciones. Entonces vamos a conocer algunos conceptos que él utilizó y vamos a conocer sus leyes. A ver, aquí tienen una fotografía y tienen ratones negros y blancos. Si yo les pido que me digan cuál es el que domina, el negro o el blanco, ¿qué me dirían ustedes? Pues el negro. El negro. El negro. ¿Por qué determinan que el negro es dominante sobre el blanco? Porque hay más cantidades. Porque hay más cantidad. Ok. ¿Cuál sería el dominante? El blanco. ¿Por qué? Por lo mismo. Por lo mismo. Porque solo hay un negro. Sí, solo hay un negro. Ahora yo les preguntaría, en humanos, por ejemplo, aquí en México, ¿cuál es dominante? ¿El pelo negro o el cabello güero? ¿Cabello negro o güero? Negro. Negro. Y si me voy a los países nórdicos, ¿cuál es dominante? ¿El cabello negro o el güero? El rubio. El güero. El güero. El güero. ¿En qué basaron la definición de dominancia ahorita? ¿De dónde son? ¿En cantidad? En cantidad. ¿Ustedes creen que es un buen parámetro? Decir, No. bueno, como hay más, ese es el dominante. En Por ahí cierta alguien manera, dijo no. A ver, espérenme porque se me borró Ahorita me vuelvo a meter, ¿eh? Alguien dijo no. Entonces, ¿por qué no? Porque pues sí se requieren de un poquito más de estudiar las cosas, porque pues por ejemplo en teoría el cabello güero en realidad pues no es dominante. Uh-huh. Abunda más en los países nórdicos
pero pues ya en realidad no lo es. Ok. ¿Alguien más? Yo siento que no tiene que ver tanto con la cantidad, sino con la capacidad que tiene un gen de estar presente dentro de un rasgo, no como tal. Ok. O sea, hablaríamos, estamos diciendo, no es tanto la cantidad, sino que sea como más fuerte para transmitirse, por decirlo de alguna manera. Ahorita le vamos a ir poniendo palabras correctas. Muy bien. ¿Quién más? ¿No? Fíjense, en esta primera de las ratas, resulta que sí las negras son dominantes. Si yo cruzo, hago dos negras, puedo tener puras negras o negras y blancas. En el caso de los borregos, sí el blanco es dominante y de borregos blancos puedo tener uno negro. ¿Qué pasa? A veces yo he oído que dicen, no, pues si es que el negro es dominante siempre sobre el blanco. No, depende de la especie. Pero lo más importante es cómo lo vamos a definir. Vamos a hablar de dos tipos de genes dominantes y genes recesivos. Entonces, como yo voy a determinar que un gen es dominante, ¿perdón? No escuché. Oí que alguien estaba hablando, pero no llegué a escuchar. ¿No? Bueno. El dominante es el que va a enmascarar la expresión del otro. ¿De cuál otro? Del recesivo. Entonces, si yo hago una cruza negro con blanco y todos mis individuos que salen en la siguiente generación son negros, quiere decir que el dominante es negro. Si cruzo negro con blanco y todos los individuos que obtengo son blancos, el dominante es blanco. Y puedo asegurar que es el dominante porque me está enmascarando o encubriendo la expresión del recesivo. Entonces, una cosa importante es esa. Yo no los voy a determinar por cantidad, sino por esta capacidad de enmascarar. ¿Cómo lo voy a representar? Siempre lo voy a representar el dominante con una letra mayúscula o con un superíndice. Aquí me faltó poner otro ejemplo que puede ser, ay, perdón por la fea letra, pero es muy difícil. Una letra y otra, mayúscula. Pero digamos que las más comunes es letra mayúscula y A más. ¿Qué pasa con el recesivo? El recesivo ya dijimos que es el que no se va a expresar, salvo condiciones muy específicas en las que yo tenga dos genes recesivos juntos. Los genes recesivos los vamos a representar con una letra minúscula. Y si trabajamos con la nomenclatura A más, va a ser sin superíndice. O sea, si yo tengo una más y una A, o algunos llegan a poner una menos, entonces quiere decir que es el recesivo. Entonces, ya podemos hablar de dos tipos de genes, dominantes y recesivos. Y acuérdense, siempre dominante, el que va a enmascarar la expresión del recesivo, no importa cuántos tenga, lo que importa es que me enmascara al otro. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ok.
Entonces, ya dijimos qué son, los definimos y cómo los ponemos. Vamos a ver que estos genes van a ser, los vamos a llamar como alelos. Los alelos son las formas alternativas que tiene un gen. Y si yo ahorita les pregunto, ¿qué formas alternativas puede tener un gen? ¿El color de piel? Sí, pero estamos hablando de genotipo, o sea, de genes. Exacto, ¿sí? Ahorita, o sea, el color de piel va a tener formas alternativas, pero mis alelos a nivel genético pueden tener dos posibilidades, o ser ambos dominantes o ser ambos recesivos, o un dominante o un recesivo. Entonces, podemos tener alelos homocigotos, que acuérdense de las etimologías homo igual, que quiere decir que pueden tener dos alelos dominantes o dos alelos recesivos. Entonces, cuando hablamos de un homocigoto dominante, quiere decir que ambos alelos son dominantes. Homocigoto recesivo, ambos alelos son recesivos. Y la otra variación que podemos tener es un heterocigoto. El heterocigoto, etimología hetero, diferente, quiere decir que porta un alelo dominante y porta un alelo recesivo. Entonces, tengan mucho cuidado con el lenguaje, porque cuando hablamos de homocigotos, sí tenemos que especificar si es un dominante o es un recesivo. Cuando hablamos de heterocigotos, únicamente decimos que es heterocigoto. ¿Por qué? Porque no puedo decir que genotípicamente es un heterocigoto dominante, porque al ser heterocigoto es diferente. Sí queda claro, porque es muy frecuente en los ejercicios y en las tareas, o cuando se expresan que dicen heterocigoto dominante. Entonces, solo los homocigotos dominantes o recesivos. ¿Cuál es la forma correcta de expresar un heterocigoto? Primero, letra mayúscula del dominante y después letra minúscula del recesivo. Ahora, no son las únicas variaciones que podemos tener. Podemos encontrar también hemicigotos. Y los hemicigotos se refieren a individuos que únicamente portan una copia de un gen. Y estos hemicigotos los solemos encontrar en cromosomas sexuales. En el caso del humano, el par XY es hemicigoto porque no tienen un equivalente. O sea, tanto X como Y son diferentes, entonces decimos que son hemicigotos. ¿Dudas? No. ¿No? Ok, seguimos. Bueno, vamos a hablar o vamos a definir lo que es un fenotipo. Entonces, el fenotipo es lo que vemos, es la expresión del genotipo. Entonces, nuestro genotipo va a ser homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto. El fenotipo es lo que veo, negro, blanco, alto, bajo. Muy importante, en los caracteres cuantitativos, el fenotipo es la suma del genotipo más el ambiente. Un ejemplo de carácter cuantitativo, la estatura. Si yo tengo una familia y tengo, por ejemplo, unos hermanos gemelos,
y uno es deportista, come muy bien, se alimenta, duerme muchas horas, todo lo que ustedes quieran, así como el modelo de vida sana. Y el otro gemelo, que son gemelos idénticos, se desvela, no come, no le gusta hacer ejercicio, están en la pubertad, entonces se pasa la noche chateando, lo que afecta con la secreción de hormona de crecimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? A pesar de que ambos portan la misma información genética, el ambiente va a hacer que tengan diferentes fenotipos. Entonces, los caracteres cualitativos, que son los mendelianos, por ejemplo, pelo negro o pelo güero, si yo me voy a África y tengo el pelo güero, pues pobre de mí porque me voy a quemar, ¿no? Porque no me va a cambiar por el ambiente. Si un africano se va a un país nórdico, pues tampoco le va a cambiar el color del pelo por el ambiente. Pero probablemente a ambos les cambie la cantidad de pigmento de la piel, que es una característica de tipo cuantitativa, que está dado además por muchos genes, es poligénica. Entonces, cuando nosotros vemos ciertas características, que son aquellas que podemos cuantificar, ahorita después vamos a especificar cuáles son, debemos de pensar siempre que el fenotipo va a ser suma de genotipo más el ambiente. Entonces, el fenotipo puede ser también un fenotipo dominante o recesivo, negro o blanco. Pero yo no digo cuando me expreso de un fenotipo que tiene el fenotipo dominante, sino digo la característica. Entonces, siempre que hablemos de un fenotipo, vamos a hablar de la característica. Sin embargo, bueno, el genotipo es el conjunto de genes que tenemos. Va a determinar el fenotipo, que puede ser el genotipo homocigoto o heterocigoto. Entonces, miren, a mí me encanta esa frase de ojos vemos, corazones no sabemos, pero yo se las cambio para que nunca se confundan qué es fenotipo y qué es genotipo. Fenotipos vemos, genotipos no sabemos. ¿En qué caso sí podemos decir fenotipos vemos y genotipos sí sabemos? Cuando se expresa el recesivo. Cuando se expresa el recesivo, perfecto. ¿Por qué cuando se expresa el dominante sí tengo que aplicar esta frase? Pues porque no le puedes estar haciendo exámenes genéticos a todo el mundo. ¿Y qué probabilidades tendrías de que fuera como o como? Pues en realidad no puedes saberlo a menos que cheques o le preguntes, mejor dicho, su árbol genealógico. Pero sí podrías decir, mira, no te puedo asegurar porque podría ser qué o qué. Ajá, exacto. Entonces, cuando el genotipo que se expresa es el dominante, aplica muy bien esta frase porque el genotipo puede ser homocigoto dominante o puede ser heterocigoto. Cuando el fenotipo que se expresa es el recesivo, no aplica esta frase porque solo hay una opción, que sea homocigoto recesivo. Entonces, fíjense, ya definimos dominante, un gen dominante, dijimos que era el que enmascara al recesivo. Ya definimos que los homocigotos son aquellos que tienen ambos alelos iguales, ya sean dominantes o sean recesivos. Definimos que los heterocigotos portan ambos alelos diferentes, un dominante, un recesivo. Dijimos que el fenotipo es la expresión del genotipo y es lo que vemos. El genotipo es el conjunto de genes y nos determina el fenotipo. Entonces, bueno, ya tenemos ahí una serie de definiciones que nos van a ayudar
a ir conociendo y explicando las leyes de Mendel. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, ok. Bueno, ahorita les puse yo que los caracteres cuantitativos para su expresión dependen del genotipo más el ambiente. ¿Cuáles son esos caracteres cuantitativos? Que además son muy importantes porque salvo raras ocasiones en las que se hace una selección para una característica cualitativa, la mayoría de los procesos de selección se realizan en características cuantitativas. Entonces, las vamos a dividir en dos. Unas características que son métricas y otras que son merísticas o caracteres cuantitativos métricos y merísticos. Los métricos es todo lo que ustedes puedan medir. Altura, peso, largo, litros, kilos, todo lo que puedan medir con alguna unidad. Y los merísticos es todo lo que podemos contar. ¿Qué podemos contar? Número de crías, número de días abiertos, número de huevos, número de flores, pétalos, número de pétalos. Todo lo que a ustedes se les ocurra que puedan contar son merísticos. Entonces, todas las características cuantitativas no depende su expresión únicamente del genotipo, sino del fenotipo más el ambiente. Por eso era muy importante que en ese mapa ustedes ubicaran las características y qué condiciones ambientales iban teniendo, porque el mejoramiento genético se da en parámetros cuantitativos. Entonces, nada más para recordar, cuando tenemos los diferentes genotipos, vamos a tener diferentes fenotipos. Cuando tenemos el dominante, equivale a 2 genotipos y por eso no podemos asegurar, a menos de que, como dice su compañera, podamos hacer una genealogía, o en los animales vamos a hacer algunos tipos de cruza que en ocasiones nos van a permitir determinar el genotipo. Bueno, Mendel, como les comentaba yo, pues tenía una gran experiencia con las plantas y algunos decían que tuvo suerte en escoger la planta del chícharo. Yo en realidad creo que él conocía muy bien las plantas y era muy observador y por esa razón de que presentaban características alternas, él escogió la planta del chícharo, Pisum sativum. Entonces, la primera ley de Mendel nos dice que si cruzamos 2 líneas puras, vamos a obtener una filial o F1 heterocigota. ¿A qué me refiero a línea pura? Que para la característica que yo escogí, que aquí por ejemplo es amarillo y verde, si nos vamos al anterior, estamos hablando de la vaina. Entonces, ¿qué escogió? Amarillo, como es dominante, le puso la letra A mayúscula y verde la A minúscula. Las líneas puras, dijimos, se refiere a que son homocigotas, entonces cruzó un amarillo con un verde. Obtuvo una filial que es heterocigota, con genotipo 100% heterocigoto y un fenotipo 100% amarillo. Bueno. ¿Entienden todos cómo se hace esta cruz? Bueno, aquí yo les puse la explicación porque se las voy a subir a la página, pero yo quiero que ustedes recuerden el proceso de meiosis. ¿Quién me puede decir qué es la meiosis?
A ver, chicos, ¿quién me puede explicar el proceso de meiosis? La duplicación de las células. ¿Meiosis? No, la meiosis es La cuando división. reduce a la mitad. Ajá. Ok. Es la división de células que se presenta prácticamente en organismos, ¿no? Cuando se va en organismos hereditarios, cuando se va a formar el cigoto, que cada uno proporciona células haploides, ya sea un haploide masculino y un haploide femenino para formar al nuevo ser, que ya sería con células diploides. Ok. Entonces, ¿en qué tipo de células se va a llevar a cabo la meiosis? En los gametos, en los óvulos y en los espermatozoides. Entonces, si ustedes se acuerdan de la meiosis, tiene varias cosas que son muy importantes. Una, ya la comentaron ahorita, es la disminución de la haploidía. Vamos a pasar de células 2N a células haploides N. La otra característica muy importante de la meiosis es que se da un intercambio entre cromátides hermanas. Si se acuerdan que se formaban los quiasmas y había un intercambio entre cromátidas hermanas y esto nos da justamente la variabilidad. Entonces, cuando yo voy a hacer este tipo de cruzas, yo estoy tomando individuos que son diploides. ¿Por qué? Porque digo, tengo una planta que tiene la vaina verde y ahí estoy hablando yo de la planta. Mi planta tiene 2 alelos, es diploide. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar los gametos para tener ya disminuida la haploidía. Si yo no hago esto y tomo, por ejemplo, en el caso anterior, este completito y lo cruzo, voy a tener tetraploides, o sea, me van a quedar 4 alelos. Entonces, siempre tenemos que disminuir la haploidía. Entonces, bueno, las otras ya están más bonitas hechas, me quedó medio feita, pero ya las siguientes presentaciones van a ver que están más bonitas. Entonces, aquí tengo yo mi individuo verde y mi individuo amarillo, el cual es 2N. Cada uno tiene 2 alelos, por eso es 2N, son diploides. Cuando yo obtengo los gametos, cada uno de estos se va a separar y me va a dar diferentes tipos de gameto o iguales, dependiendo de cuál característica y de qué genotipo porte el padre y la madre. Entonces, aquí yo los estoy dividiendo con una rayita y digo, estos ya son diploides, porque aquí voy a tener un gameto, pongamos que este es el papá, voy a tener un gameto masculino, otro gameto masculino, un gameto femenino, otro gameto femenino. Una forma muy sencilla de hacer la cruza es por medio de un cuadro de Punnett, que es muy similar a un sistema cartesiano. Entonces, yo pongo en los extremos de mi cuadro de Punnett los gametos y voy haciendo, igual que en el sistema cartesiano, mis intersecciones para obtener nuevamente organismos diploides. ¿Qué tenemos que cuidar aquí? Siempre que hacemos una cruza, primero letra mayúscula, después letra minúscula. Esta es una regla, pero es una regla que además cuando trabajemos con 2, 3, 5, 6, 7 caracteres, me permite identificar de inmediato cuáles tienen el fenotipo dominante, la característica dominante, por portar al menos un alelo dominante. Entonces, dado que toda mi progenie o primera filial F1 es heterocigota, yo tengo 100% el fenotipo amarillo. 100% heterocigota, que la puedo poner así, heterocigota con palabras, o puedo poner el heterocigoto representando A mayúscula, A minúscula. ¿Dudas de esto?
No. Ok. Bueno. La segunda ley de Mendel es la ley de la segregación independiente. Aquí vamos a trabajar ya con un heterocigoto y lo que Mendel propone es que a la hora que se separan estos gametos, se van a separar de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Que en una célula gamética masculina va el alelo dominante, en una célula gamética masculina va el alelo recesivo. O sea, vamos a tener dos posibilidades de gametos masculinos. Cuando hacemos la cruza de dos híbridos, vamos a tener una proporción fenotípica de 3:1, teniendo 3 dominantes y un recesivo. Entonces, vamos a hacer la cruza. Tenemos un heterocigoto por un heterocigoto, ambos diploides. Obtenemos gametos y como se segregan de manera independiente, un gameto va a aportar el alelo dominante, el otro el alelo recesivo. Un gameto porta alelo dominante, otro gameto porta alelo recesivo y ya tengo mi haploidía. O sea, ya se disminuyó el número de alelos. ¿Qué hago? Hago mi cuadro de Punnett y pongo de un lado gametos masculinos, de un lado gametos, del otro lado gametos femeninos y realizo mis cruces. Aquí tengo los genotipos y nuevamente vamos a poner un cuarto que es este A mayúscula, que es un homocigoto dominante. Dado que son dos, serían 2/4, pero en realidad lo expresamos como un medio. A mayúscula, A minúscula, heterocigoto. Y tenemos un cuarto A minúscula, que es un homocigoto recesivo. Todos los que tienen al menos una A mayúscula me van a dar el fenotipo dominante, por lo que voy a tener 3/4, o sea, 3 de 4 amarillos y un cuarto verde. Entonces, mi proporción fenotípica va a ser 3:1. 3 dominantes por un recesivo. ¿Dudas? No. Ok. Bueno. Entonces, si nosotros hacemos una cruza, nos dicen que en los cobayos el color negro es dominante y que realicemos la cruza de un cobayo negro con uno blanco e indiquemos frecuencias fenotípicas y genotípicas. Entonces, bueno, me salté eso porque se los voy a explicar yo aquí, eso ya lo van a tener en la presentación. Y entonces nos dicen que crucemos un cobayo negro puro con un cobayo negro blanco. Aquí tengo yo los individuos y obtengo mis gametos. En el ejemplo anterior, yo tenía A, una diagonal y otra A mayúscula. A minúscula, una diagonal y otra A minúscula. Y aquí solo puse un gameto. No hay problema porque todos mis gametos van a ser iguales. Entonces, así ponga 2 o ponga 1, mi primera filial siempre va a ser heterocigota. Entonces voy a tener un fenotipo 100% negro y un genotipo 100% heterocigoto. Entonces, cuando ambos gametos son iguales, no es necesario repetirlos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la cruza de un negro heterocigoto con uno blanco? Aquí tengo los dos gametos y aquí nuevamente tengo uno. Entonces, de este lado, lo que yo hice fue tomar los dos gametos recesivos y aquí solo tomar un gameto recesivo. ¿Por qué lo hice así? Para que ustedes vean que en este caso tengo 50% heterocigotos,
50% homocigoto recesivo. Si tomo un gameto solo, vuelvo a tener 50% heterocigoto y 50% homocigoto recesivo. 50% negro, 50% blanco, 50% negro, 50% blanco. Por lo que el tomar un solo gameto cuando son idénticos no me va a modificar el resultado. Entonces, bueno, aquí nada más para que siempre se acuerden, la A mayúscula siempre va a ir primero. Entonces, hay una serie de términos que sí son importantes, que ustedes los vayan aprendiendo y memorizando para cuando avancemos en el curso y vayamos haciendo ejercicios o hablemos de algunos procesos de selección, que no tengamos duda de qué término estamos utilizando. Cuando yo hablo de un individuo puro, me refiero a que para la característica que estoy evaluando es homocigoto dominante o recesivo. Cuando en el ganado decimos es puro, no quiere decir que el 100% de sus genes sean homocigotos. Quiere decir que la gran mayoría de los genes que porta, de los pares de genes que porta, perdón, son homocigotos. Entonces, puro se refiere a homocigosidad. Muy importante, ya sea dominante o recesiva, y después vamos a ver qué problemas tenemos cuando los puros son realmente homocigotos recesivos. Heterocigoto es sinónimo de híbrido. ¿Qué quiere decir híbrido? Por ejemplo, en los coches. Si hablamos de un coche híbrido, ¿a qué nos referimos? A ver, alguien que me diga. Que puede funcionar de dos maneras, o sea, con combustible, con gasolina y con electricidad. Exacto, o sea que tiene dos opciones. Entonces, por eso a los heterocigotos se les llama también que son híbridos, porque tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. Pero también podemos referirnos a ellos como portadores. Siempre que ustedes lean, es un individuo portador, quiere decir que tiene un alelo dominante y uno recesivo, y por lo tanto, bueno, su fenotipo es dominante por la presencia de este alelo. Entonces, si dicen, es un individuo portador de hemofilia, una mujer portadora de hemofilia, quiere decir que es una mujer con coagulación normal, pero que porta un alelo recesivo para hemofilia. Es una persona portadora de daltonismo. Tiene visión normal, pero porta el alelo recesivo para ser daltónico. Entonces, heterocigoto, híbrido y portador, genotípicamente se refiere a lo mismo. Fenotípicamente se refiere a lo mismo. Individuos que expresan la característica dominante. Bueno. Como les dije, vamos a trabajar con temas chiquitos para que ustedes lo practiquen. Es como yo trabajo normalmente en los cursos presenciales. O sea, vamos viendo un tema y hacemos ejercicios, un tema y hacemos ejercicios. Entonces, esta sería primera y segunda ley de Mendel, es la parte de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro. No, pues yo creo, no sé si me escucho bien. Todo claro. Sobre todo, bueno, los que ya llevaron genética, pues ya seguramente se sabían todo, pero los que no, pues sí son conceptos nuevos, ¿no? Ahorita voy a ver, porque ya vieron que ahorita que entré al aula no estaba habilitado el ejercicio que tienen que hacer relacionado con este tema. Entonces ahorita se los voy a habilitar y bueno, no sé si ya nadie tenga dudas, comentarios.
Yo sí tengo una duda. Sí, Bueno, no sé si nos vamos a regresar mucho, pero nada más. Es que me quedé pensando, dijo que en los dominantes el gen que cuando está presente enmascara la expresión del otro. ¿Qué era lo que significaba o quería decir con enmascara? que no se expresa el recesivo. Ah, ok. O sea, en un heterocigoto tú tienes un alelo dominante y tienes un alelo recesivo. Entonces, cuando tienes esto, el dominante enmascara la expresión del recesivo, o sea, no se te va a expresar, nada más se expresa el dominante. Ah, ok, ya entendí. Me quedé ¿Sí? pensando. Sí, muchas gracias. Ok. Les voy a anotar ahí en la página también, porque yo les dije que por WhatsApp resolvía dudas, o digo, no están todos. Entonces, a donde está la liga para la clase, hasta abajo les voy a poner el número para cuando necesiten asesoría, es más fácil que me la pidan por ese medio que por correo o por el CIPI, porque también de repente nos fallan. Y entonces yo le confío más por ahí, por él, y más rápido, ¿no? Me entero luego cuando tienen una duda. Entonces ahorita entro al aula y también les pongo ahí el número. Entonces, ¿ya no hay dudas, chicos? No, ya no, profesora, muchas O gracias. ya los aburrí y los dormí No, a esta hora. Ya se quedaron dormidos, ¿de hambre o de por haber comido? Bueno, entonces nos vemos el lunes, continuamos con Mendel y ahorita habilito el aula para que ya también puedan ver el siguiente trabajo. Maestra, yo me quedé un poco confundido con lo de la segunda ley. ¿Cómo la definiría usted con sus palabras? ¿Cómo la definiría yo con mis palabras? A ver, cuando tienes características que son diferentes, los alelos o los genes se separan de manera independiente. Y esta ley, fíjense, sí es muy importante que les quede muy claro porque después vamos a hablar de genes ligados y nos vamos a referir mucho a esta segunda ley de Mendel. Entonces nos dice que es la ley de la segregación independiente. Entendamos por segregar como separar. Entonces, lo único que nos está diciendo es que ya sean dos homocigotos o ya sea dos individuos homocigotos o individuos heterocigotos, vas a tener variabilidad porque las características se separan de manera independiente. O sea, no importa, cada una se va por su lado. Eso es en realidad lo que nos dice. ¿Sí te quedó claro, Milton? Sí, maestra, nada más que estaba anotándolo. Ok. Entonces, segregación en realidad es separación. Bueno, pues si no tienen dudas, entonces nos vemos el lunes. Y cualquier duda, bueno, seguimos en contacto. Pues ahora sí, hasta que pasen bonito fin de semana, ya no los veo hasta la otra semana. muchas gracias, maestra. Gracias. Hasta luego. Que estén bien, hasta luego.